Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Gracias a la agrupación de Puente de Vallecas por esta invitación y gracias a todos los que estáis hoy aquí compartiendo tribuna. Breve, 10 minutos, no me pasaré. Si me paso, me avisáis. Esto se podría llamar apuntes a mitad de campaña. Apuntes a mitad de campaña. ¿Por qué? Porque yo voy cambiando lo que voy diciendo a medida que voy haciendo campaña y voy recorriendo España. Porque me cuentan cosas, veo cosas, me dicen cosas que me hacen cambiar la perspectiva y también contarlas después, porque básicamente es de lo que se trata. Pero son todas auténticas, ¿eh? No nos inventamos cartas, no tenemos esperanzas falsas, ni tenemos niñas de Rajoy, ni nada de esto. Todo lo que digo es rigurosamente cierto, ¿no? Es la otra España, la España de la poderosa realidad. Y el otro día en Villafranca de los Barros, y ahora voy a hablar de socialdemocracia, el otro día en Villafranca de los Barros, antes de un acto, me vino un jornalero ya jubilado, con muchos años, y me dio la mano. Esas manos callosas, cargadas de historia, ¿verdad? Cargadas de historia, de sudor, de sufrimiento, cargadas de trabajo, cargadas también de felicidad, y me dijo lo que me dice mucha gente por toda España. Yo soy socialista de toda la vida, Hernando. Yo soy socialista de toda la vida. Dice, ¿y sabes por qué soy socialista? Dice, mira, aquí en Extremadura yo le debo mucho al Partido Socialista. Dice, porque nos han cambiado mucho la vida. Nos han cambiado la vida porque aquí, cuando llegó el Partido Socialista, empezó a hacer cosas. Infraestructuras, carreteras, escuelas, polideportivos, centros de salud, casas de cultura, todas esas cosas. Dice, pero nadie jamás cambiaría todo eso que te acabo de decir, lo cambiaría. Porque nadie jamás me va a pagar la emoción que yo tuve cuando mi nieto llegó a casa con un título de ingeniero debajo del brazo. Ese día sí que me emocioné y ese día sí que me di cuenta que todo aquello había merecido la pena. Porque ni él ni sus hijos habían podido estudiar, porque ni él ni sus hijos, incluso él tenía dificultades, como me reconoció, para leer y para escribir. Bueno, pues, ¿sabéis una cosa? A ese hombre, a ese compañero, como a otros cientos de miles de personas en toda España, nadie le va a convencer de que la auténtica socialdemocracia es el Partido Socialista Obrero Español. Nadie. Porque sabe perfectamente el partido que le cambió su vida. Bueno, pues de eso se trata. De que digamos cuál es el partido que ha cambiado la vida de millones de personas y que va a seguir haciéndolo. Esa España de la poderosa realidad, esa España, la otra España, la que no contó el otro día Mariano Rajoy en el meeting, en el debate, ¿no? Esa España que es tan distinta a la que ve Rajoy, que es nuestro auténtico adversario en esta campaña. Es una España muy distinta, ¿no? Él el otro día estaba delante de un campo de alcachofas. No sé si habéis visto esa historia. Estaba delante de un campo de alcachofas. El presidente del gobierno, delante de un campo de alcachofas en Navarra, dijo que se emocionaba delante de un campo de alcachofas. Y yo digo, alguien me dijo, llámale don Alcachofa a partir de ahora. No, la cuestión no es eso. La cuestión es cómo es posible que un presidente del gobierno, en un país con casi 5 millones de desempleados, diga que se emociona delante de un campo de alcachofas y no se conmueva con los 700.000 hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente del gobierno que dice que se emociona con un campo de alcachofas y que no se conmueva con 2 millones de niños que están en el umbral de la pobreza? ¿Cómo es posible? Bueno, pues ahí le tienes, diciendo al final del debate es que esto de gobernar es muy difícil. Pues vete, Mariano, si es muy difícil, vete, déjanoslo a nosotros. Ya sabemos que es muy difícil. Claro que es muy difícil. Por eso lo intentó Pedro Sánchez y tú no lo intentaste, porque es muy difícil. Porque las cosas no están fáciles. Pero es esa España en la que te cuentan, porque vas poniendo ejemplos de lo que vas haciendo, de lo que vas proponiendo en el programa, porque vamos a aumentar esto y vamos a aumentar lo otro, pero te llega alguien después de un mitin y te dice, ya, pero te has olvidado de mi hijo. Te has olvidado de mi hijo porque mi hijo le quitaron la beca y ahora está trabajando en ese bar porque quiere seguir estudiando. Porque quiere seguir estudiando y se lo está pagando con lo que saca por horas en ese bar. Bueno, pues esa es la realidad. Esa es la otra España.
Esa es la realidad. Y en otro sitio te encuentras en León a una persona que te dice, oye, a mi hijo, que tiene un contrato de 4 horas de mantenimiento del riego para grandes extensiones, trabaja 16 horas al día y le pagan menos de 400 euros. Esa es la otra España, de la que no habla Rajoy y de la que no habla mucha gente. Bueno, pues de eso se trata, compañeros y compañeras, amigos y amigas, de cambiar la otra España, la que no sale en los mítines del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Bueno, a eso es a lo que nos vamos a dedicar los socialistas en los próximos 4 años si tenemos la confianza de millones de personas. Y lo vamos a hacer nosotros, los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español. Con esto ya casi voy a terminar, porque son 2 cosas más. Voy a terminar hablando también de PSOE, de PSOE. A estas elecciones nos presentamos como el Partido Socialista Obrero Español, 137 años de historia, millones de personas confiando en este proyecto. Baúl es una pedanía pequeñita del municipio de Baza, en Granada, en la montaña. En pre-campaña fuimos allá a tocar puertas. Y tocando puertas nos salió una mujer y me dijo, Hernando, te conozco de la televisión. No me digas nada, no me des nada, que yo voy a votar al PSOE, porque yo, como el del principio, soy socialista de toda la vida. Y entonces me cuenta aquella mujer de 50 y pocos años, que es socialista de toda la vida desde que su madre y su padre eran guardeses en la finca de unos señoritos que había al lado. Y cuando llegaban los fines de semana se las llevaba a ella y a su hermana a la finca de los señoritos. Y la señora, para que el suelo quedase brillante, les decía que mejor se pusiesen de rodillas para fregar aquello con una bayetita y con jabón lagarto, ¿verdad? Y aquella mujer decía, ¿y sabes cuándo empezó a cambiar eso? Cuando los socialistas llegaron al gobierno, cuando Felipe González llegó al gobierno. Estoy convencido de que no fue justo en ese momento. Pero lo que sí sabía esa mujer es que había dejado de arrodillarse cuando el Partido Socialista empezó a gobernar en España. Había recobrado su dignidad como persona cuando el Partido Socialista gobernó en España. Bueno, pues de esto se trata, de volver a recuperar la dignidad, de volver a recuperar ese gran pacto, en este caso sí socialdemócrata, que decía que si estudiabas, que si te esforzabas, que si te sacabas un título, ibas a tener un trabajo adecuado con tu formación y que ibas a poder tener un trabajo, ibas a prosperar en ese trabajo, ibas a poder formar una familia como la quisieses, de hombres, de mujeres, una familia monoparental, una familia monomarental o como la quisieses, pero ibas a poder tener seguridad, que la seguridad vital es más importante que la otra, mucho más. Y que si te ponías enfermo ibas a tener un buen hospital donde te cuidasen y que tus hijos iban a poder ir a la mejor universidad del mundo como si tuvieses una cuenta corriente para mandarlos a Stanford y que si te caías te iban a recoger y te iban a volver a meter en la rueda para que pudieses seguir prosperando y que cuando llegases a ser mayor ibas a tener una pensión de jubilación digna para vivir el resto de tu vida con júbilo. Bueno, pues de eso se trata, compañeros y compañeras, de recuperar ese gran pacto socialdemócrata que te daba seguridad vital, que te hacía una persona digna. Eso es lo que se propone Pedro Sánchez, eso es lo que nos proponemos los socialistas, eso es lo que queremos hacer los próximos 4 años. Y lo queremos hacer desde el Partido Socialista Obrero Español. Sí, PSOE. Con esto ya termino. Mirad una cosa. Sabéis que al final de los mítines en muchos sitios damos claveles, ¿verdad? Pues el otro día dimos claveles al final de un mitin y alguien se acercó y después de darle un clavel, una mujer me dijo, por favor, dame otro, porque este mañana lo voy a llevar al cementerio para mi madre. ¿Sabéis una cosa? Eso no les va a pasar a otros partidos jamás. Jamás les va a pasar a otros partidos que tengan una carga simbólica y representen tanto para su historia, para la de su familia y para la de su futuro, que vayan a recoger claveles para llevarlo al cementerio por sus antepasados. Así que esta campaña la tenemos que hacer con la frente muy alta y la lengua muy larga, diciendo que sí, que somos socialistas y aunque Rajoy y Iglesias vengan a por nosotros, se van a encontrar con todos vosotros enfrente para defender lo que nos ha hecho grandes y dignos. Gracias y os dejo con Sara.